Saludos mis amigos, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal y este es su podcast A Fondo por su plataforma Caribbean Digital TV desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, para todo el mundo. Agradecido de Papá Dios y por supuesto de todos ustedes porque siempre están ahí acompañándonos. Gracias a la gente que nos comenta, que nos dice, oye, me gustó esta entrevista, me gustó el invitado, lo que dijo, tal cosa. Agradecidísimo de ustedes por su sintonía siempre. Hoy tenemos un invitado aquí con nosotros que nos honra su presencia porque es un hombre emprendedor que cuando yo diga a qué se dedica, ustedes van a saber porque en Santiago eso es un símbolo ya. Tenemos a Jeffries Cruz o Juan Carlos Jeffries Cruz. Eso es un lío ahí con el nombre, pero la gente lo conoce como Jeffries y está con nosotros en el estudio. Sí. ¿Qué tal? Todo bien, hermano. Gracias por la oportunidad de llegar a los televidentes. Qué bueno. Jeffries Cruz es el hombre de Escuela de Choferes Juan Carlos, aquí en Santiago de los Caballeros, que está por ahí por la inmediación del Estadio Cibao. Sí, en la Ana Ramos número 24, aunque en sus inicios fue en el Estadio Cibao, que fue mi padre quien comenzó. Ok. Y hemos tenido dos ubicaciones en el tiempo, o sea, aquí en Santiago. Sí, sí. Porque en el transcurrir del tiempo hemos tenido más escuelas, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, en Puerto Plata, en Nagua, en Barahona, en San Juan. Pero la sede matriz siempre ha estado aquí en Santiago. Ok. Pero con el mismo nombre. Sí, sí, claro. Escuela de Choferes Juan Carlos. Ok. Que fue mi padre quien la instaló en principio. Muy bien. Entonces estamos hablando de una, digamos, una empresa. ¿Verdad? Sí, una empresa. Claro. La gente lo ve así, pero es una empresa, funciona como una empresa. Seguro. Familiar. ¿Por qué Juan Carlos si tú te llamas Carlos? Porque como te decía, realmente fue mi padre es el dueño, es el propietario y es el fundador. Y él se llama realmente Carlos Juan Cruz. Pero alguien le decía, pero ven acá, como que no coordina. Escuela como que no pega, entonces. Como que no pega. Okay. Entonces se decidió invertir el nombre. Y le pusieron entonces el nombre de Escuela de Choferes Juan Carlos, que como que sintonizaba más que Escuela de Choferes Carlos Juan. Ok, bueno, sí, rima más cuando tú dices Juan Carlos. Ya, por ese realmente, el nombre se lo puso él. Y como el nombre comercial. El nombre comercial, así mismo es, sí. Excelente. ¿Estamos hablando de cuántos años ya? 56 años. 56 años. Tú lo dices así como si fueran ya sí. 5 años. Pero son 56 años, eso pesa. Mi papá fue el fundador y comenzó en el 69. Específicamente, me dice él, un 19 de febrero de ese año. Estaba bien pequeñito, obviamente. Y después entonces él incursionó en otros negocios, como repuestos usados y ese tipo de cosas. Y entonces fue cuando me cedió a mí el negocio. Y ya yo tengo aproximadamente ahí cerca de 40 años. Wow. Yo siempre me he preguntado, y me imagino que mucha gente que nos está viendo también, ¿cómo funciona una escuela de choferes? Bueno, el organigrama... La mecánica, exactamente. Sí, el organigrama, tú te refieres, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, una persona, en el caso nuestro, porque tú sabes que todas las empresas tienen su modo de trabajar, ¿no? En el caso nuestro, cuando la persona se inscribe, nosotros generalmente le damos 3 prácticas de conducir en un área cerca del Estadio Cibao, una emplanada, donde no hay peligro y ese tipo de cosas. Y luego esas 3 prácticas, manera de introducción, entonces pasamos a lo que es la teoría, lo que es la ley 6317, que antes era 241. Ahí se le enseñan las distintas señales de tránsito, el comportamiento cuando se conduce, las señales preventivas, las señales y ese tipo de cosas para sacar entonces lo que es el permiso de aprendizaje, el carnet. Y luego ya de obtenido el carnet de aprendizaje, continuamos con las prácticas de conducir y a medida que el alumno va avanzando, se van sacando a distintas áreas, ¿verdad? Y ahora, bueno, ya hace un tiempo hay una novedad que es el simulador. No solamente práctica de conducir en el vehículo, sino también que se dan prácticas. Ya en el caso nuestro tenemos varios simuladores y que de una manera u otra ayudan porque no es lo mismo un accidente virtual que un accidente real. Entonces con los simuladores ellos realmente se desenvuelven bien. Debo significarte que, por ejemplo, se está examinando hace ya tiempo, aprovecho la oportunidad de hecho, se ha estado examinando con lo que son
los simuladores. Y nosotros, a manera personal, entendemos que no es suficiente. Me explico. Nosotros entendemos que debería ser a manera de introducción lo que es el simulador y que se examinara realmente en el vehículo. ¿Por qué te digo esto? Como se hacía antes. Como se hacía antes. ¿Por qué? Yo recuerdo, sí. Porque nosotros tenemos varias personas, varios alumnos, por así decirlo, ¿no? Que han ido a aprender a conducir después de haber obtenido su licencia. ¿Verdad? Después de haber, o sea, personas que dicen, mira, yo tengo mi licencia, pero quiero ahora aprender a manejar. Y no debería ser. O sea, nosotros entendemos que eso debería realmente modificarse y que las personas que vayan a aprender a conducir deberían ir a través de una escuela de choferes que les certifique de que tomó práctica de conducir. No tiene que ser la nuestra, porque aquí hay muchas escuelas de choferes en Santiago, escuelas de choferes muy buenas, de hecho, escuelas que tienen 25, 30, 35 años laborando. Pero sí hacemos observación, que entendemos que deberían examinar con los vehículos para que las personas pudieran demostrar su destreza a la hora de entregarle un documento tan importante como es la licencia de conducir vehículo de motor. Así es. Cuando se creó la ley, recuerdo que fue en el gobierno de Danilo, la 6317, desde ese entonces están los simuladores o fue después. Tienen como algunos 3 años, más o menos. Fue un tiempo, no, hace más para atrás, Okay. Pero más o menos anda por ahí. Y déjame decirte que en una reunión que a nosotros nos invitaron a Santo Domingo, en el Intran, en esa ocasión se trazaron algunas pautas que entendíamos que se le iba a dar curso y realmente no fue así. Y yo le hacía la observación en ese momento de que a miles de motoristas, que son los que causan la mayor cantidad de accidentes en este país, le otorgaron un documento, que ellos no le llamaban licencia para ese momento, sino un permiso, decían ellos, pero le autorizaban andar manejando. Es el equivalente a una licencia de conducir, ¿no? Y entonces nosotros hicimos la observación, dijimos, pero ven acá, ¿cómo estas personas que andan conduciendo sin haberle dado un examen, un taller, un curso, le van a estar otorgando un documento a las personas que realmente mayores accidentes provocan? Entonces, ¿qué te digo? Muchas personas conduciendo sin licencia y con la facilidad que hay ahora, ellos sabrán por qué las autoridades, tú compras un impuesto, por ejemplo, para examinarte del teórico y luego del práctico, y va al Intran y te examina, y tú, como te digo, tienes la licencia, pero no tienes los conocimientos que es. Mira, hay personas que tienen, por ejemplo, 30 y 20 años conduciendo, y sea porque se les extravió la licencia y ya no aparece en el sistema, o se fueron a vivir fuera, que saben conducir, va y se examinan, por ejemplo, con el sistema que hay en la actualidad, y reprueban los exámenes. Se queman, como decía el dominicano. Sin embargo, esos muchachitos, 16, 17, 18 años, pasan los exámenes, nadie se reprueba, nadie se quema, pero que en la realidad, en la vida, como tú andas diario conduciendo, no es lo mismo a algo virtual. Repito, eso ayuda considerablemente. Por eso nosotros tenemos 5 simuladores, pero sí entendemos que se debería ir a lo tradicional, lo que se hacía antes, que la persona realmente tenga el dominio de un vehículo. Bueno, de acuerdo a la experiencia de Jeffries, de acuerdo a su experiencia, porque quizás no maneja el dato, porque es muy difícil, pero esas personas que adquieren su licencia de conducir con los simuladores, de ese porcentaje, vamos a suponer de 100 personas que tomen el examen con los simuladores y pasen el examen y tengan su carnet para conducir, de ese número de 100, ¿cuántos saben manejar de verdad? ¿Pudieran saber ya conducir de verdad? Con honestidad no te podría decir, porque recuerda... Pero un estimado, más o menos. No, porque mira qué es lo que pasa. No se puede dar cifra que tú no tienes conocimiento de causa. Okay. Porque, por ejemplo, recuerda que eso lo maneja el Intran, ¿verdad? Que es el departamento autorizado. Y esas personas, muchos de ellos hacen eso virtual. Es decir, hacen que compran sus impuestos y obviamente van allá. O sea, nosotros honestamente no tenemos el control. Pero usted recibe, sí, muchas personas que van, que quieren ya aprender a manejar con licencia. No nosotros, sino todas las escuelas. Okay. Es decir, hay un gran número de personas que dicen, bueno, yo tengo mi licencia, la adquirí. Sí, pero es un asunto grave, Jeffries. Es un asunto grave, yo lo considero así. Nosotros entendemos que las autoridades deberían hacer mayor hincapié en ese sentido, porque como está el tránsito, como ha crecido el parque vehicular aquí en el país, claro, con más razón para ponerle mayor atención a eso. Porque mira qué pasa, el poder adquisitivo actual no es el mismo, por ejemplo, que cuando uno era, por así decirlo, muchacho. Ahora cualquier joven te puede manejar una cifra de 40, 50, 60 mil pesos
y puede adquirir un vehículo a crédito, ¿verdad? Pero no tiene los conocimientos de conducir ese vehículo. O sea, lo que te quiero decir con eso es que nosotros, por ejemplo, no teníamos esa capacidad económica para comprar un vehículo y que ahora cualquier muchacho que va y saca la licencia adquiere el vehículo, pero no tiene los conocimientos que son necesarios para andar. Por ejemplo, nosotros decimos ahora mismo, vámonos para Santo Domingo, un decir, conduciendo desde Santiago, y quizás podemos llegar en 1 hora 15 minutos, 1 hora 20 minutos. Un decir, sí, a cierta velocidad, pero pocas veces tú encuentras, por ejemplo, las autoridades que intervengan para que evitar un accidente. Porque las autopistas te dicen, si tú debes andar a 100 kilómetros por hora, a 80 kilómetros por hora, pero la pregunta, ¿quiénes respetan realmente las señales de tránsito? Cuando las hay, porque muchas veces no hay tampoco. Precisamente, ¿me doy a entender? Sí, muchas veces no hay. Aparece como dice uno, aparece un agente de la DGCET en una esquina estratégica solamente, después no aparece ninguno. Perfecto. Entonces las autoridades, yo pienso que tienen que hacer mayor hincapié con eso, sobre todo, bolita reitero, con tantas personas que andan conduciendo, que no tienen los conocimientos elementales realmente. Ok, hay otro caso que se da, es muy frecuente. Estas personas que tienen padres, jóvenes que tienen padres con vehículos, aprenden a manejar en su casa, lo enseña el papá, la mamá, y otros van a las escuelas de choferes. Yo sé que muchas veces la gente lo hace para ahorrarse un dinerito, aprende aquí y luego ve allí. ¿Es recomendable que vayan a una escuela de verdad con un profesional que le enseñe a conducir? Sí, claro. No siempre la persona lo hace por economía. Ok. A veces la persona lo hace porque entienden que es más personalizado darle práctica a su novia, a sus hijos, a sus familiares, no siempre por lo económico. Pero claro que ir a una escuela es lo mejor. Y sobre todo aquí en Santiago, te reitero que hay tantas escuelas de choferes buenas. Eso es lo más importante porque allí se le enseña los conocimientos básicos de lo que es un vehículo, cómo conducirlo, cómo debe comportarse a la hora de transitar y ese tipo de cosas. Nunca será igual. Nunca será igual. ¿Todavía ustedes utilizan los famosos palitos para uno dar reversa y esas cosas? Sí, claro, los conos. Para mí eso fue primordial cuando yo... Claro, porque acuérdate, por ejemplo, que dentro de las prácticas que nosotros en el caso, y casi todas las escuelas, las prácticas que damos, está incluido lo que es enseñarle a la persona cómo parquearse. Exacto. O sea, que eso está realmente incluido. Sí, pero hay personas que dicen, yo sé manejar. Y no, yo le digo, pero da reversa. Bueno, usted tiene un amigo que es así, y dice, yo lo doy para adelante. Y yo, sí, pero tú tienes que dar reversa también. Sí, ciertamente. Sí, una realidad. Eso es difícil. Sí. Wow. Pero eso más generalmente pasa cuando las personas aprenden por su propia cuenta. O sea, porque todas las escuelas, como que vamos a ese nivel. O sea, que se llama casi, yo no diría lo mismo, una da más práctica que otra, todas menos y ese tipo de cosas. Pero tenemos como el mismo formato, por así decirlo. Y dentro de los paquetes que nosotros brindamos, las escuelas de choferes, generalmente se incluyen ese tipo de prácticas. Jeffrey, pudiera darse el caso, no manejo eso porque no soy de ese sector, de que hay escuelas que la instalan allí, la gente va y paga y después cuando va al otro día de clase no aparece en las escuelas. Sí, eso ha pasado, pero claro que sí. Sobre todo cuando han habido empleados que se han ido de una escuela, por ejemplo, que ya tiene cierto tiempo. Okay. Se compran un carro con las facilidades que hoy brinda el mercado, se instalan porque tienen las conexiones con algunos alumnos que ellos le han dado práctica en el tiempo. A nosotros no ha pasado eso. ¿Le ha pasado? Sí, te puedo contar una experiencia rápidamente. De hecho, se ve feo decirlo, yo tuve que incluso irme a querellar. No, si menciona el nombre también, puede decir el caso. No, nombre no. Sí, el caso no, nombre no. Sí. Digo feo porque eso habla. Yo tuve que irme a querellar, por ejemplo, a la fiscalía en un momento determinado, porque había una persona que trabajaba en una escuela de choferes. Duró ahí, no sé si 4 o 5 años laborando, y compró un vehículo. Entonces se dedicó a dar práctica. No sé cómo, de verdad que no sé cómo. El caso es que cuando la persona nos llama, los alumnos interesados en el servicio nuestro nos llamaban, le caían las llamadas a su teléfono, al de él. Ah, pero espérate. ¿Y qué pasa? Se estaba truqueado ahí, como dicen. No sé cómo lo hizo. Y yo decía, ¿qué pasa? Que ya como que no está llamando. Bueno. Pero recuerdo que alguien entonces me llama y dice, te llamé por otro número. Y yo decía, no, pero no fue a mí. Cuando verifico y me da los datos de esa persona, yo lo llamé a la atención y le dije, mire, esto es grave. Tú no puedes hacer esto. Yo no voy a hacer nada legalmente, pero desiste de eso. Me dijo, no, tranquilo, no te preocupes.
Pasaron varios meses, mira, y comenzaron la lluvia de llamadas al otro teléfono, porque tenemos varios. Entonces yo le decía a la persona, no, pero espérese. Y le mandaba fotos de la oficina. ¿Usted vino aquí? No. ¿Fue en estos vehículos que le di la práctica? No. Estos recibos timbrados, ¿usted lo tiene? No. Digo, entonces no hay razones. ¿Y cómo usted ahora entonces sabe el otro número nuestro? Y no nos llamó del principio, o cuando vio que lo fueron a buscar, porque nosotros tenemos el servicio de que cuando alguien nos llama para inscribirse, lo buscamos el primer día. Okay. Entonces yo le digo, pero si el vehículo que lo fue a buscar no está rotulado, usted no debió haberse montado, no debió haber hecho esa operación, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro que sí que ha pasado. A muchos de nosotros no ha pasado. Hay estafadores en todas partes. Claro que sí, claro. Todos los sectores, eso no son normales. Eso no. ¿Son rentables las escuelas de choferes? Bueno, yo te diría que eso ha ido descendiendo considerablemente por lo mismo que te decía ahorita. Es decir, hay muchas personas que antes iban a las escuelas a aprender, a sacar el documento, y como ya hay las facilidades que hay, bueno, pues obviamente se deciden ir por allá. Y yo te diría que eso ha bajado en un 60%, o sea, los ingresos de la escuela. Obviamente hay escuelas con mucho prestigio en Santiago y se mantienen o nos mantenemos, vamos a llamar de esa manera, por el tiempo que uno tiene. Porque mira qué pasa. Venían personas antes de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Nagua, Samaná, porque Santiago, al ser la segunda ciudad de importancia del país, aquí se concentraban el departamento de tránsito en ese momento en Santo Domingo y Santiago. Entonces, el que quería adquirir un documento tan importante como ese, se tenía que trasladar de esos pueblos hacia aquí. Por eso, en un momento, nosotros decidimos dar la facilidad a personas que vivían tan lejos como en Barahona, San Juan, Nagua, y pusimos escuelas de choferes allá, oficinas. Okay. Y ya las personas no tenían que venir a tomar práctica de manejo, simplemente hacer las operaciones de los documentos, ¿verdad? Pero entonces ahora con la facilidad que brinda, que tú compras los impuestos en línea y te va al Intran, es obvio que eso ha mermado considerablemente. Y un punto, perdóname, y un punto que tú decías, que muchas, por ejemplo, ahora mismo en cualquier clase media, económicamente hablando, hay más de un vehículo. Así es. Hay más facilidad para enseñar. Eso no ocurría antes. Entonces, por eso, aunque la población ha crecido, pero ha disminuido las personas que van a las escuelas. Ciertamente. Los buscones eran muy comunes en las escuelas de choferes. Sí. Siempre aparecía uno que decía, yo conozco el tipo allá y te consigo esa licencia rápido. Sí. Hago la corrección. ¿Eso existe todavía? Hago la corrección. No eran las escuelas de choferes, sino en las inmediaciones de tránsito u obras públicas. Muy bien. Pero eso ha desaparecido porque si hay una virtud si hay una virtud ahora mismo o una situación favorable, es que tú te examinas tanto del teórico como del práctico y el documento sale de inmediato. O sea, los gobiernos que han transcurrido en el tiempo, incluyendo se han preocupado porque esas documentaciones se agilicen, lleguen rápido. Muy bien. A diferencia de antes, que tú te examinabas y esos documentos los mandaban a Santo Domingo y a veces no aparecían. En muchos casos la gente se examinaba del teórico o del práctico y no aparecía ni el carnet o la licencia y tenía que volver a pagar por examinar. Y ya eso hace mucho tiempo que eso desapareció. Entonces, corrijo la parte de que ya no hay personas que se dediquen, o sea, tributarios, llamémosles, personas que se ganaban la vida en ese concepto, ya no existen. Te hago la pregunta, Jeffries, porque yo recuerdo en mis tiempos, no voy a calcular los años, porque aquí hay un tipo que me está mirando de frente y es un problema. Tú eres joven, joven. Pero yo recuerdo que antes le decían a uno, mira, tú le mojas la mano al tipo que está al lado tuyo, porque había un inspector. Sí, sí. Y te llevaban por lo nuevo. Oye, en pleno mercado, uno por primera vez un vehículo. ¿Eso se da todavía, que le dan la vuelta al estudiante? Mira, eso no debería ser. No debería ser eso, ¿verdad? Y la gente a veces hincapié en eso específicamente. Pero, y entonces, y los políticos, o sea, yo lo que digo, no debería nunca haber pasado. Porque entonces tú estás tirando a una persona sin los conocimientos necesarios a la calle porque ha pagado. No debería existir. Sin embargo, y entonces cuando vienen las campañas políticas, te estoy hablando de años anteriores, que agarraban, por ejemplo, los gobernadores de distintas ciudades, provincias y eso, y agarraban y daban, qué sé yo, 1000 licencias, 2000, por poner un número cualquiera, 1000 licencias, 2000 licencias. Personas incluso
En operativos, ¿verdad? Y esas cosas. En esos operativos. Yo recuerdo. Eso es tan peligroso como lo que tú acabas de explicar. Porque en muchos casos, sin querer justificar, esa persona quizá pagaba porque quizás se ponía nervioso por la presión. No debió nunca existido, existió, pero aquello todavía es peor, porque le estaban dando un documento a una persona que nunca se había montado en un vehículo por asunto político. Así es. Yo creo que eso debería hacerse un examen. Si yo fuera supervisor, le dijera, móntate ahí, arranca. Y yo lo chequeo y ya usted pasó. Porque, o sea, yo digo en el sentido, como usted acaba de decir ahora, hay personas que los gobernadores en aquella ocasión, o cualquier otro funcionario, le daba ese documento a un ciudadano, por el ciudadano no sabía manejar ni un burro y andaba en un carro. Ahora hay personas, ahora hay personas que quizás no pueden ir porque el simulador no saben utilizar, porque tienen su vida manejando un vehículo. Lo que te decía, tú has dado en la diana, esa es la realidad. Claro que sí. O sea, las personas que tienen, por ejemplo, 40, 45, 50 años, 60 años de edad, que no manejan la tecnología, tienen dificultad para pasar los exámenes, se queman, como dice uno, 2 veces, 3 veces, y pasa lo opuesto con los muchachos jóvenes que lo pasan, pero no tienen los conocimientos reales. Y yo te decía a los gobernadores, porque viene siendo como el presidente de donde está gobernando. Sí, claro, es representante del Poder Ejecutivo. Sí. Exactamente, pero no tiene que ser necesariamente los gobernadores, porque hay gobernadores que quizás nunca se prestaron para eso, una hipótesis pongo. Sin embargo, eso es lo que estamos hablando de cuando viene la campaña política o las influencias políticas. Correcto, la influencia política. Había personas que iban a la escuela y tú le decías, por ejemplo, hay que esperar 45 días para optar por la licencia. Entonces, que eso era lo que mandaba la ley en ese tiempo. Y ellos se te aparecían a la semana o 10 días después con la licencia. Lista, porque por asunto político eran amigos de fulano hacía una llamada y le daban el documento. ¿Qué tiempo dice la ley ahora que se entrega la licencia cuando tú tomas el examen? Es bien benigno el tiempo, son 15 días del teórico al práctico, que lo veo fabuloso. Y también debo significarte que este gobierno ha trabajado muy positivamente para mejorar eso. Para mejorar en ese sentido. Muy bien. Porque, por ejemplo, ellos tienen oficinas, por ejemplo, en Miami, en New York, creo que en Boston, en España. Y ni decir de las provincias, que casi en todas hay lo que es el Intran. Es decir, ya esas personas no tienen que trasladarse ni a Santiago, ni a Santo Domingo, ni nada, porque en su propia localidad ahí... han descentralizado ese servicio. Exactamente, eso es. Y hay muchas facilidades. O sea, que para el bien del ciudadano, y nosotros hay muchas cosas que la vemos bien, sobre todo cuando tú vas a renovar la licencia. Tú antes pagabas los impuestos, te reitero, mandaba el documento, se lo mandaban ellos a Santo Domingo, a veces no aparecía, sin embargo ahora no. Hay una facilidad tremenda. Tú vas y te examinas, vas a renovarse, la gente se siente orgullosa de cómo se está trabajando en el Intran. Jeffrey, ya finalmente, antes de despedirnos, me gustaría que tú le dijeras a la gente por qué ir a la escuela de choferes Juan Carlos. Dale una razón. Bueno, yo diría que básicamente la experiencia. O sea, ya con 56 años trabajando y como te he enumerado tantas oficinas que hubo en el tiempo, yo pienso que por asunto de experiencia. De hecho, aquí en Santiago y en el Cibao hay un gran número de personas que sacaron licencia con nosotros. Nosotros te podemos decir que vamos en 3 generaciones. Allá han habido personas, por ejemplo, que sacan licencia con mi padre en los años 70, por así decirlo. Pero ya el hijo sacó licencia, por ejemplo, en los 90 y tanto con nosotros, y ahora no han llevado, por ejemplo, los nietos. Es decir, que tenemos 3 generaciones, y yo pienso que el cumplimiento que hemos tenido a través del tiempo, o sea, nosotros tratamos de ser lo más puntual posible con las documentaciones, con la enseñanza y ese tipo de cosas. Tratamos de estar a la vanguardia, porque el hecho mismo de tener varios simuladores, creo que realmente es una forma de no preocuparse porque las personas puedan capacitarse de la mejor manera. Bueno, señores, hemos conversado en este podcast interesantísimo de a fondo con Carlos Jeffrey Cruz. Él es de Escuela de Choferes Juan Carlos, que es un símbolo, repito, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ya lo saben, vayan a esa escuela, allí aprenden de verdad con simuladores, en la práctica real de aquellos años, para que usted vaya allí al lugar donde pues el examen para obtener su licencia de conducir, pues no tenga, y si tiene problemas que sean mínimos, pero que lo pueda pasar, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias por la oportunidad y recordarle a las personas que estén interesadas en nuestro servicio, puedo dar el teléfono. Sí, sí, claro que sí. El WhatsApp 809-971-7630,
que para cualquier servicio que requieran, nosotros el primer día le mandamos a buscar. Así es. Señores, gracias a ustedes por su sintonía. Ya lo saben, gracias a los casi 30,000 suscriptores que tenemos y cada día creciendo más aquí en Caribbean Digital TV. Hasta la próxima.